A nombre del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, le damos la más cordial bienvenida al conversatorio Mujeres Periodistas en el Espacio Electoral. Si bien la lucha de género, en razón de género, nos ha llevado mucho tiempo lograr avances, casi un siglo de lucha, y en el plano electoral también ha sido difícil en los últimos 50 años, sin embargo ya tenemos logros, pero nosotros en este conversatorio queremos conocer cuál es la visión de mujeres que se dedican a cubrir la fuente electoral desde el punto de vista de las periodistas. Nos acompañan dos grandes periodistas del estado de Yucatán, Yasmín Rodríguez Galaz y Ana Hernández. Vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Cómo fue el inicio para ustedes en esta carrera? ¿Existía violencia en razón de género durante la cobertura política electoral? Yasmín, por favor. Buenas tardes a todos. Pues sí, agradezco al INE, al IEPAC la invitación. No nos gusta ser protagonistas de la historia, pero a veces es necesario hablar y hablar fuerte. Efectivamente, Viviana, compañera de trabajo, te agradezco la oportunidad. Quisiera yo comentar que violencia de género, desde luego que hubo, y de manera brutal, diría yo, en los años 70, antes de llegar a los años 80. Yo empecé en este oficio periodístico en el año de 1978, 79, y en esa época ni imaginar que una mujer fuera periodista. Se consideraba en esa época que una mujer estaba circunscrita a otras actividades menos el periodismo. ¿Por qué? Porque se pensaba que era una actividad hecha exclusivamente para los hombres, sin horario, sin días de descanso, estando la mayor parte de la actividad en la calle. Obviamente, en ese entonces, el imaginar que una mujer pudiera estar en esa actitud casi, para muchos en esa época, libertina, pues no era muy agradable, ¿no? Sobre todo para las familias de esa época. Sin embargo, yo quiero compartir con todos ustedes muy rápidamente y agradecer la oportunidad. Pues sí sufrí violencia de género, sobre todo. Incluso les voy a compartir una anécdota. Algunos de mis compañeros la conocen, pero yo en esa época, cuando empecé a reportear en el Diario del Sureste, yo llegué a cubrir por primera vez una nota en Palacio de Gobierno, y el que fuera director de comunicación social del gobierno del estado en esa época, del doctor Francisco Luna Camp, se llamaba Ruy Cárdenas Bautista, ahora ya fallecido. Cuando me vio llegar al Palacio de Gobierno me dijo: ¿y tú qué haces acá? Digo, me mandan el Diario del Sureste, voy a cubrir la gira del gobernador. Y se empezó a reír, hacía carcajadas. ¿Tú? Me dice. ¿Yo? Me dice, no sé qué le pasa a Osvaldo Vaqueiro, que era el subdirector del periódico, mandando chiquitas aquí, prófugas de la batea, a trabajar acá. De ninguna manera. Y habló el teléfono y yo oía a las puertas de la oficina de prensa que estaban discutiendo a mentadas de madre, por cierto. Y colgó muy molesto y me dijo: bueno, pues te vas a quedar acá, que no hay más reporteros. A ver cómo te va. No manches, me fue de la chin, la verdad. Fueron días muy, muy difíciles, porque en ese entonces, pues todo lo dominaban los varones, desde fotógrafos hasta reporteros, camarógrafos, editores. No habían chavas. La única chava que yo recuerdo que cuando la vi así me enamoré de ella fue Margarita Ketz, porque era la única mujer que salía a cuadro en lo que fue el Canal 2, Canal 3 de esa época. Y era la única que aparecía como periodista.
y digo, me enamoré porque en esa época hicimos clic ella y yo, y éramos las únicas dos. Ella prácticamente leía las notas del noticiero junto con Gonzalo Domínguez, y yo reporteaba en la calle y ocasionalmente nos coincidíamos. Fue una época ciertamente difícil, que incluso, decía yo, dejé que trunca la idea, pero eso que me dijo Don Luis Cárdenas de prófuga de la batea, finalmente yo lo convertí en algo a mi favor. Empecé a decir que yo era la líder de las prófugas de la batea, y se fueron sumando varias reporteras conforme pasó el tiempo, y se quedó de anécdota que yo era la líder, como hasta ahora, por cierto, vitalicia de las prófugas de la batea. Y bueno, el hecho que ese recibimiento, digamos, rudo, fuerte, en ese momento contra mí, existiera, pues a mí me dio ese valor para decir, bueno, de aquí soy, ¿no? Y finalmente empecé a aprender más el oficio, me gustó, me encariñé. Debo ser honesta, yo nunca pensé en ser periodista, ni los caminos de la vida me pusieron ahí. Mi idea era ser maestra de educación física. Sin embargo, no me arrepiento, amo el periodismo, ha sido una actividad bella para mí, me ha dado muchas satisfacciones, muchos dolores de cabeza también, pero estoy muy contenta de ser lo que soy como reportera, y siempre lo seré, y seguiré siendo prófuga de la batea si así lo quieren, pero ahí estaré. Muchas gracias, Yasmín. Ana Hernández, para ti, ¿cómo fue ese inicio? Bueno, sí, buenas tardes. Lo que dice Yasmín es cierto. A mí me toca incursionar en esto acabándose, no sé, las últimas 3 semanas quizá de 1994, o las últimas 2, de 93, perdón, y yo empecé en Novedades así como el 2 de enero del 94. Y es verdad, cuando nosotros entrábamos nos decían que éramos parte del club de las prófugas de la batea. Y entonces nosotros, yo decía, pues mi generación era de las lavadoras, ¿no? Porque ya era más moderna. Pero sí, sí existía violencia hacia nosotros, y al menos en mi generación me tocó un poco más, porque éramos como el sándwich. O sea, ellas ya habían hecho carrera, estaban comenzando a abrir sus espacios y no lo soltaban, ¿ok? Entonces veníamos nosotros así como que, pues ya hay mujeres haciendo periodismo, reporteando, ¿no? Y tú decías, va a ser más fácil. No era fácil. Al contrario, incluso nos dejaban recomendaciones con los funcionarios o con alguien para que no fuera fácil obtener una entrevista, ¿ok? Entonces, así como que tú llegabas y decías, tu jefe anda a buscar a fulano de tal y pregúntale sobre esto, ¿está bien? Y llegabas y decía, no está. Y luego llegaba alguien, generalmente un varón, con la entrevista, ¿ok? Entonces tú decías, bueno, ¿y por qué fulano me la trajo y tú no? Pues yo estuve sentada en la oficina y no me la dieron. Claro, poco a poco entiendes cómo está la jugada. Y por ejemplo, en mi generación era todavía más complicado porque ellas ya eran conocidas. Margarita, Adela, después, no, Adela ya estaba antes que yo, pero ya se juntaba contigo. Yasmín, ya tenían una carrera, era más sencillo. En el caso de nosotros no. O sea, a mí me toca con Iris, Claudia Sierra, para que tengas un poquito más de contexto. Pero Iris y Claudia Sierra están en otra fuente. Entonces, a mí sí me toca ese choque de decir, ¿cómo le hago para sacar una entrevista? Pues se me ocurrió, me fui a sentar a la oficina del funcionario y no me movía de ahí hasta que me diera la entrevista. Salía y me veía, ahorita, 10 minutos. Pasaba otro. No me voy a ir hasta que me dé mi entrevista. Yo no puedo llegar a mi redacción sin la entrevista. A mí no me volvían a regañar si no llegaba yo con la información, ¿no?
Ya después, conforme nos fuimos entendiendo mejor el hecho de que fuéramos más mujeres dentro de esto, pues fue más fácil, ¿ok? Porque a ella les tocó la parte más dura, es cierto, la de mí no fue tan sencilla, pero el hecho de poder encontrarnos en algún momento y entender que teníamos que empujar juntas, nos ayudó. Creo que Yasmín o cada una de nosotras ha entendido este proceso y lo ves con las nuevas generaciones, ¿ok? Si quieres aprender, estamos dispuestos a ayudarte. Ahora, si nada más llegas ahí, vas a perder el tiempo, no te acerques a preguntar. Muchas gracias. ¿Existía trato igualitario hacia mujeres y hombres de la clase política y gubernamental hacia ustedes? ¿Cómo lo percibían? Bueno, yo creo que la clase política, incluso por conveniencia, trata de tratarnos, valga la redundancia, bien, a secas. Yo siempre percibí que a veces había como un chachalaqueo entre los varones, reporteros y funcionarios en relación a nosotras, y no era precisamente paranoia, ¿no? Sino que decía, mira, ahí está, o le voy a ganar. Lo que dice Ana de la nota me recuerda a mí que en Palacio de Gobierno era muy común, y de eso todavía, bendito sea Dios, hay gente que puede decir que no miento, como Manuel Triay, como Martiniano Alcocer, que se guardaban en los pilastrones del Palacio de Gobierno a sacar su nota exclusiva para que no la tuviéramos nosotras, Adela, yo, y que recibiéramos luego en la redacción el regaño de por qué al día siguiente el diario Yucatán tenía una nota que decía ostentosamente en exclusiva para el diario Yucatán, y nosotros no la teníamos, y ahí te va la consigna. Entonces aprendimos ahora sí, al menos en mi caso, a golpe de mazo, también a imaginar qué hacer para ganarles a ellos, ¿no? Y bueno, pues también teníamos algunos atributos, ahora ya no tantos, pero en esa época. Entonces, pues realmente tratábamos de ser agradables con los funcionarios y ganar las notas, ¿no? Que no quiere decir que fuéramos más allá, pero sí, sí, cada quien, esto se vuelve una lucha, ¿no? Seguramente las mujeres que están y que han estado en la política saben de lo que hablo, y en todas las actividades obviamente se da esta presión, hostigamiento, a veces hasta trato peyorativo, pero bueno, es cuestión de querer. Yo creo que nosotros las mujeres tenemos, no es una lucha de mujeres contra hombres, sino es una lucha de ver que somos personas pensantes ambos, que debemos aprender a convivir, así como convivimos en pareja, como marido y mujer, también debemos aprender a convivir en otras actividades, y que los hombres también deben entender que no hay una actividad exclusiva para los varones, como tampoco hay una actividad exclusiva para las mujeres, ¿no? Yo he visto en reportajes que he hecho para el Universal en el interior del estado sobre todo, he visto hombres que son artesanos, que costuran prendas de vestir bordadas, y no por eso están invadiendo la actividad de las mujeres, ¿no? O sea, somos personas que podemos hacer cualesquier actividad. Incluso me dio mucho gusto, hace unos días sacamos una historia de una chica que por circunstancias económicas no pudo terminar la carrera de abogada, y su papá enfermó, pero el papá es dueño de una combi. Entonces ella está de chofer de la combi, llevando el dinero a la casa, ¿no?
y sacamos la historia de ella y ahí ves cómo en cualquier ámbito las mujeres van entrando y van dejando presencia importante, ¿no? Gracias, Yasmín. Ana, ¿tú cómo viviste esto de la clase política y gubernamental? ¿Cómo lo percibías? ¿Existía esa violencia entre mujeres y hombres? ¿Había diferenciación entre los reporteros y las reporteras? Hola, sí había, no generalizada. Debo decir que incluso a mí me sorprendió, pero por ejemplo, Víctor Cervera, el gobernador, no era. Siendo gobernador, un hombre de rancho y forjado duramente. Me acuerdo que de mis primeras entrevistas con él, quizás sí hice alguna pregunta muy inocente o muy ingenua, pero no, él me respondía todo. Algo que me ayudó con él fue que me agarró y me dijo, no te dejes, y lee mucho. La mujer que lee o la persona que lee tiene mucho, luego aprende mucho y es más fácil trabajar con él. Es más fácil que pueda preguntar. Yo decía, ok, sí, está bien. Debo decir que mi incursión en política se dio de manera accidental, porque me tocó cubrir alguna vacación, alguien que dejó de trabajar en la empresa en ese momento y no había quien cubriera la vacante. Yo estaba cubriendo cosas científicas, cuestiones empresariales, cultura. Entonces yo empezaba a ver la política así como que, ay, ¿por qué me mandan para allá? O sea, a mí no, ¿ok? Pero cuando se da y asumes estar en ese papel, entonces entiendes. Y sí, hubieron funcionarios que sí, incluso eran groseros. O sea, eran tan groseros que te decían, es que no te voy a dar la entrevista. No me importa si te quedas ahí sentada. No tengo por qué darte la entrevista. Y le hablaban a mi jefe y le decían, aquí está, y no le voy a dar la entrevista. ¿Ok? Entonces yo regresaba, me hablaba mi jefe. En ese entonces ya funcionaban los beepers, te mandaban un mensaje. Le decía, oye, pues no me quiere dar la entrevista. Y le decía, ¿y cuál es el argumento? Pues el argumento es que soy una chamaca. O sea, el argumento es que soy una chamaca. O sea, éramos jóvenes. O sea, yo tenía 20 años cuando empecé en esto. 21. Ok, tengo 25 en esto. Entonces, sí me molestaba el hecho de que no me pudieran dar una entrevista, no por no tener la capacidad de hacer una pregunta, sino por el hecho de que era una chamaca. Entonces, decía, bueno, está bien, me lo voy a encontrar en otro lado. ¿Ok? Y cuando me lo encontraba en otro lado, pues le iba diferente, ¿verdad? En todo esto, encontrabas gente que también te respetaba tu trabajo. Sí, por ejemplo, cubrir una corresponsalía era terrible porque Progreso, las entrevistas se hacían en las cantinas. ¿Ok? 21 años que te vas a ir a meter a una cantina, ¿no? Te ibas a sentar a la puerta de la oficina a esperar al funcionario, a hablarle a su teléfono y decirle, señor, necesito una entrevista. Vente, estoy en tal lado. ¿Ok? Y entrabas a la cantina y decías, una vez, 2 veces, pero no es el ambiente para hacer una entrevista. ¿Ok? Porque luego, pues, pasaban ciertas cosas allá que no eran bastante agradables. En todo esto te puedo decir que, por ejemplo, y no es un gol, ¿no? Pero, por ejemplo, el contador Balmes, desde que llegó acá, fue una persona bastante respetuosa, ¿ok? Fue uno de los pocos funcionarios que sí te daban, te respetaban, o sea, te trataban como reportero sin importar que seas mujer, ¿ok? Que era lo que sí les brincaba a otros. Balmes, José Antonio Martínez, había otro un poquito, Carcaño, creo que era su secretario ejecutivo, o sea, nada que ver. O sea, entonces después de estar con ellos en una entrevista, tú regresabas al otro lado con otros funcionarios en donde, pum, sentías el golpe, la agresividad, ¿ok?
Pero todo eso nos fue forjando carácter. Y como todos, o sea, cuando empiezas a hacer bien tu trabajo y empiezas a hacer las preguntas correctas, empiezas a encontrarles dónde están. Te juro que yo incluso les acomodé 2 que 3 trancazos y luego me saludaban. Ya se me decían, bueno, ya, ni modo, ¿ok? Pero poco a poco nos fuimos abriendo camino. O sea, yo creo que lo importante en todo esto es que no nos agachamos, ¿ok? Al menos de mi generación, nadie dio un paso atrás o dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ahí nos vemos. Claro, tampoco éramos 50 mujeres, éramos muy poquitas. Acabas de mencionar algo importante. Eran muy poquitas y eran 2. Actualmente, ¿cómo ven el panorama? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo ven hacia dónde vamos? Ahora ya se cambió, ahora son más mujeres que varones. Ya los podemos apalear por allá, ¿verdad? Cobrar venganza. No, la verdad es que me da mucho gusto. Veo que hay muchas chicas nuevas en la actividad periodística y siguen surgiendo, ¿no? Unas de mucha calidad, debo decirlo, otras no tanto, también lamentablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte de la dinámica en la que la actividad ha ido avanzando y como dice Ana, me llama la atención lo que comentó de don Víctor Cervera Pacheco, porque efectivamente fue un hombre que pese a que venía de una generación muy antigua, más que nosotras, fue un hombre que realmente apoyó la actividad periodística, nunca se burló de las chavas que estaban en el periodismo, al contrario, él fue bastante caballeroso y honesto con nosotras. Yo tengo un enorme recuerdo de ese señor porque pues eran épocas casi rupestres en donde había que lidiar con esos políticos que habla Ana, que estaban ensoberbecidos con el poder y que podían avasallar a cualquiera, ¿no? Y esto me llama la atención para decir que uno de los grandes retos que yo he tenido en mi vida como periodista ha sido adaptarme a los cambios que he vivido. Yo no sé si alguno de los presentes conoció alguna vez el Telex. Yo empecé escribiendo en el Telex, que era una máquina así enorme, que ibas tecleando, iba saliendo una tirita donde se iba grabando lo que escribías. Y bueno, para mí fue un reto aprender a manejar la laptop, tener el internet, mis claves de Gmail y demás, todo un reto, ¿no? Y sigue siendo un reto modernizarnos tecnológicamente, capacitarnos sobre todo. Y otra cosa que viene a colación, que pues el INE es el foro ideal para comentarlo. Estamos viviendo en México el cambio de una clase política. Estamos abandonando un modelo político que tuvimos durante muchos años y todo se modifica. Ahora yo veo, yo en lo personal, siento y percibo cómo hay cosas que necesariamente eran y que todos nos acostumbramos a ver que así era y que ahora no serán. Y eso va a requerir que nosotros como periodistas tengamos que capacitarnos más, tengamos que aprender más cosas y también adaptarnos a las nuevas circunstancias. Les quiero compartir, hace 2 días tuve una discusión con un personaje político de un partido que recién acaba de llegar a gobernar. Y bueno, yo le decía que me diera información y me decía, anda a México a buscarla. Decía, pero ¿por qué a México? Si ustedes han criticado el centralismo, volvemos al pasado de los 70s, hay que ir a México para obtener la respuesta. Y me decía, disculpa, te quiero mucho, te respeto mucho, pero no te lo voy a dar, hay que ir a México.
Y realmente yo me quedé muy triste de darme cuenta que está cambiando esa clase política, pero pues yo no sé si para bien o para mal. Imagínense ustedes que yo, para tener una información, tenga yo que viajar a la Ciudad de México, porque la gente que está acá tiene orden estricta de no decir nada. Eso para mí, como periodista, sinceramente es un retroceso. Pero bueno, tendremos que adaptarnos. Yo, como le dije, dame el teléfono o el número de la persona que tengo que ir a ver a México, y yo sí viajo, yo sí voy, porque lo quiero comprobar. O sea, y yo creo que esas son las cosas que nosotros, no solo como mujeres, como profesionales, debemos de hacer. Si nos dicen no, hay que averiguar por qué no. Y hay que demostrarles que no puede ser como ellos quieren nada más. Porque tienen el poder que les dio el voto, pero el poder que te da el voto no es para hacer lo que te dé tu gana, creo yo. Entonces realmente creo que es importante tomar en cuenta esto, porque sí, el país está sufriendo muchos cambios, pero nosotros como sociedad debemos vigilar que esos cambios sean para bien, no para mal. Espero que así sea. Realmente hablan de esperanza y ojalá así sea, ¿no? Y me refiero a que todos debemos colaborar y participar, y yo creo que cada quien desde el ámbito en donde está tiene que aportar. Y en el periodismo todavía hay muchos retos por definir. Ahora vemos las conferencias. Me platicaba un compañero periodista de la Ciudad de México que trabaja en el Universal, que él tiene que pararse todos los días a las 3:30 de la mañana. Digo, oye, ¿y a qué horas te duermes? Pues a las 8 de la noche. 3:30 de la mañana para bañarse, rasurarse, arreglarse y salir a buscar el metro, y irse y llegar a las ruedas de prensa. Está rogando a Dios que le cambien su fuente, lo cual no creo que ocurra. Pero entonces son cosas que está viviendo la gente de medios de comunicación en México, y acá en Yucatán no va a ser la excepción. Seguramente que también va a haber cambios que vamos a tener que asimilar y adaptarnos, pero también estar muy vivos, ser muy hábiles para no permitir que estas cosas, en vez de ser un avance, sea un retroceso. Sería muy triste para el país, y sobre todo en lo que me toca para la actividad periodística. Hemos luchado mucho para tener una apertura informativa, como para que ahora vayamos para atrás. No sería justo. Muy valiosas tus palabras, Yasmín, y muy cierto. El panorama hay que analizarlo y vivirlo. Ana, por favor, tu postura, ¿cómo ves el futuro del periodismo? ¿Hacia dónde crees que van? Sobre todo para el sector de las mujeres periodistas. ¿Cuál es el futuro para ustedes? Mira, lo veo un poco complicado por el hecho de que, tomando parte de lo que dice Yasmín, es cierto, cuando comenzábamos, ellas eran pocas, en mi generación quizás llegamos a ser 10 entre todas nosotras. Hoy sí, hay incluso más mujeres que hombres, pero el problema es que las nuevas generaciones de reporteros ya no están cuestionando, ¿ok? No, se están volviendo escucha y repite, ya ni siquiera analizas la respuesta que te da para preguntar ¿y cómo le va a hacer? ¿Por qué eligió esta y no esta opción? ¿Cuándo? Con las preguntas básicas para poder tener cuando menos una nota decente. Eso sí me preocupa, no un poco, me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque finalmente son gente que va a estar a cargo de las redacciones en algún momento. Entonces, si no tiene ese nivel de análisis, de crítica, de revisión, ¿qué tipo de información nos van a dar? Te puedo compartir que en lo personal me choca y me enoja mucho el hecho de ver cómo los camarógrafos están puestos grabando un evento y los reporteros y reporteras
están papando moscas, ¿ok? Pero tú puedes poner al camarógrafo a grabar el evento que dure 1 hora, el otro cambia su pila, su cassette, su disco y sigue grabando. Y el reportero, ¿ok? Entonces cuando termina el evento se acerca y le dice, ¿me puede repetir de qué se trató? Es la primera pregunta que hace, ¿ok? Oiga, ¿pero por qué dijo, de qué se trata la jornada? En lugar de decir, oiga, cuando dio el anuncio dijo que iban a hacer una inversión o que se iban a enfocar a ese sector, ¿por qué? ¿Okay? ¿Cómo van a lograr llegar hasta allá si es un área complicada? Porque, o sea, el continuar buscando el dato que te puede enriquecer la nota. ¿Okay? Por eso luego los ves sentados en sus redacciones y no tienen idea de cómo escribir una nota porque no se les hace interesante. ¿Okay? No encontraron el meollo, el punto en el cual van a agarrarse y decir, una cosa es que estés sentado y digas mi nota, o sea, tengo tantos datos, es tan buena que no busco con qué la encabezo, ¿ok? O voy a hacer 2 o 3 notas para complementar la información y que se vea padre, ¿no? No, están sentados porque van a escuchar el audio de lo que dijo. Tercera, ya estuvieron en el evento. Segunda, ya le preguntaron al funcionario el resumen. Tercera, se van a sentar a escuchar. Y eso sí es preocupante, ¿ok? Yo ahí te puedo decir hoy por hoy en el medio de las nuevas generaciones, estamos hablando de chavos que quizás están en esto desde hace unos 3 o 4 años, los millennials y la siguiente generación, puedo contar con los dedos de esta mano a quienes yo les diría, quiero que trabaje conmigo. Quiero trabajar con esa persona, me gustaría que estuviera conmigo un poco más para poder ofrecerle yo mi experiencia y que vaya, pero con esta mano. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones? ¿Qué les diría? Que lean. Primer punto, no leen, no saben. No están enterados. Entonces llegan y yo he visto, desafortunadamente, como dice Ana, compañeros que llegan y dicen, oiga, ¿qué de nuevo hay en Seduma, por decir? Entonces el funcionario se queda así como que, no, pues, ¿qué le digo, no? Realmente no tiene, o sea, y eso es muy obvio. Cuando un reportero llega y le dice al funcionario, a ver, ¿qué hay de nuevo en su dependencia? Habla de la ignorancia, de que no sabe qué preguntar. A mí me enseñaron desde que empecé este oficio, si no tienes nada inteligente que preguntar, no hables, o sea, no te expongas, ¿no? Y efectivamente, yo creo que todos tenemos que ver con preocupación que así como los partidos políticos, así como los políticos, así como el gobierno, así como la sociedad y las asociaciones civiles y demás organismos no gubernamentales están pasando por una crisis, porque todos han pasado por eso, el periodismo está en una crisis y algo tenemos que hacer porque pues no creo que sea pronto, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando te mueras tú, Ana, o me muera yo? O sea, ¿quiénes van a quedar, no? O sea, eso es preocupante, porque estamos hablando de que ahorita leemos en los diarios nacionales que ya hay la cuarta transformación y que la cuarta transformación incluye también precisamente pensar en lo que es el futuro en muchas actividades. Y yo me pregunto si en el periodismo no nos capacitamos, no nos adaptamos, no crecemos, ¿qué va a pasar? Porque en la cuarta transformación el contrapeso hoy por hoy están siendo los medios, hoy por hoy. Se decía también que el poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, y sin embargo ya ves que la Suprema Corte anda como que ya están contentos, ¿no? Entonces, pregúntate quiénes seremos el contrapeso, y no porque sea hoy el partido que gobierna y el gobierno que hay, sino de siempre, también en los años 60, en los años 70, en los años 80, hubo que dar esa lucha, ¿no?
de contrapeso. Y yo creo que ahorita los medios de comunicación pueden ser ese contrapeso importante, pero si no estamos estudiados, capacitados, alertados, vivos en la jugada, la verdad vamos a ser fantoches y eso sería muy triste, creo yo. Muchas gracias, Jess. Mensaje final, te interrumpí, Ana. Completa tu idea. No. Muy valiosas tus palabras también. Tiene razón, o sea, ¿qué tendrán que hacer? Leer, informarse. O sea, no es posible que siendo nuevas generaciones en las que tienes un teléfono inteligente a la mano, ni siquiera necesitas ir a buscar un periódico si no leíste antes de salir de tu redacción, lo cual está mal. Pero, o sea, si te mandan a cubrir un evento, no es posible que no puedes revisar. Ok, a lo mejor hay una palabra nueva en lo que te mandaron a cubrir, pero pues googleas de qué se trata, para que cuando llegues no digas, disculpe, ¿y para qué sirve? O sea, no puede ser. Oiga, ¿por qué lo están trayendo? O sea, y esto es nuevo, ¿para qué nos sirve? ¿Qué me va a dejar? O sea, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cómo le va a beneficiar a la sociedad? ¿Cómo le va a servir a las personas? ¿Okay? Siempre tienes que, o sea, el periodista, el reportero, siempre tiene que preguntarse la utilidad hacia la sociedad. ¿Okay? Entonces, si no tienes un mínimo de conocimiento para poder llegar y hacer una pregunta sencilla, ni siquiera complicada, como lo que dice Yasmín, si no tienes nada que preguntar, en serio, no abras la boca, está bien, no hay pregunta tonta, eso sí, o sea, puedes tener una duda de, ¿será que en verdad dijo que era así? O yo estoy pensando que sí, mejor pregúntale, o sea, sí se va a hacer, entendí que con este proyecto sí o no, pero confirmar, o sea, no puedes quedarte así como que, creo que sí lo dijo, no lo dijo, entonces es no, o sea, tú tienes que confirmar la información antes de poder soltarla, o sea, quizás ahora no le toman tanta importancia, pero, perdón, a mí mi nombre sí me importa, a Yasmín su nombre sí le importa. O sea, cuando tú mencionas a Yasmín, cuando tú mencionas a Viviana, que bueno, hoy estás del otro lado, pero bueno, Celia, o sea, todos. Entonces, yo sí sería esa parte, ¿no? De que es necesario capacitarnos. O sea, yo no importa cuántos años tengas en esto, yo estoy abierta a tomar un curso, a tomar una capacitación, a saber. Y los nuevos no tienen por qué ser diferentes. O sea, aprender algo nuevo, o sea, esto te sorprende todos los días, de verdad, hay algo nuevo, hay algo que tienes que aprender. Pues les agradecemos mucho por sus palabras, por compartirnos sus experiencias y ayudarnos también a visibilizar. No, pero queremos seguir hablando. Muchas gracias, porque lo que nos han compartido el día de hoy nos ayuda a visibilizar este avance que ha habido, pero también que existen retos en los que hay que trabajar para seguir con este camino hacia la igualdad realmente entre mujeres y hombres. Me despido a nombre del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Soy Viviana Sánchez, les agradecemos mucho por estar con nosotros y les invitamos a seguirnos en nuestras redes, el INE Yucatán en Facebook, en YouTube, en Twitter y EPAC Yucatán, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Muchas gracias y estamos a sus órdenes en nuestras oficinas aquí en Yucatán. Que tengan muy buena tarde.